Iniciamos semana, ya estamos en la mitad del mes de agosto. Velocidad implacable, bastante calor. Hay algunas zonas en la ciudad de Medellín que realmente están reportando unos niveles de temperatura sorprendentes. Y esto está pasando en todo el mundo, donde se dice casi que estamos rompiendo aquellas barreras psicológicas de temperatura. Países como España, África, algunos europeos, el mismo Estados Unidos, con temperaturas alarmantes. El mundo está cambiando y no precisamente para bien. Y de pronto nosotros, los países suramericanos, seríamos los llamados a tratar de cuidar nuestras selvas. La gran Amazonía, que es el pulmón más grande que tiene el planeta Tierra, qué bueno sería ponerle freno a esta catástrofe que se vive, por ejemplo, en Brasil. Y qué decir de Colombia, Ecuador y Perú. Como siempre, bienvenidos. Será una semana bastante larga. Don José, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, afortunadamente. Tiene usted, ¿saben? En ese análisis que hacía al principio, tiene razón y sobre todo, me parece que es de todo lo que dice el presidente Petro en temas ambientales, en el cuidado de la Amazonía, es sobre todo en el que el presidente tiene, digámoslo así, que la razón. En los otros, y toda la polémica en torno al carbón y a otros tipos de extracciones, no. Pero en el cuidado de la Amazonía sí, obviamente. Desde que se ha cuidado la Amazonía no que aumente el cultivo de productos ilícitos. Sí, y no se le puede quitar esto al presidente Petro, nunca en la vida. Tenemos que proteger la Amazonía, lo poco que le queda a este planeta Tierra. México está arrasando cantidades de bosques a punta de siembra de aguacates, como es de paradójico. La propuesta en la anterior campaña del presidente Petro. Sí. Aguacates. Chile, ni decirlo, también arrasó y gastan agua que da miedo. Y países del Oriente Medio y por allá de Asia están haciendo, digamos, es que se están destruyendo sin pena ni miseria. ¿Será que esa es la guerra que deberían entablar el G7, los BRICS, o sea, todas estas organizaciones y empezar a ponerle sanciones de verdad a aquellos países que estén acabando con el medio ambiente? Aunque sea también, Nacho, ahí el presidente Petro ha tomado unas banderas de algo que en realidad no es que él haya tomado las banderas y sean de él. Son unas banderas de unas políticas que están desde hace mucho de rato dictaminadas, un análisis que se tiene claro, que también el presidente Petro lo asume como si fuera de él, y la realidad es que no es de él, es de las autoridades, de autoridades a nivel mundial. Lo que pasa es que no lo ponen en práctica. Él también ha dicho que no lo están poniendo en práctica lo que él dice, o sea, que sus discursos entran por un oído y salen por otro. Bueno, doña Andrea Sierra, ¿cómo me le va? Nacho López, bien, y no quisiera dejar pasar desapercibido el tema que usted trae a colación, porque aumentó a 96 el número de víctimas mortales por los incendios forestales que se están presentando en Hawái. Nacho, muy a propósito de ese tema de la conservación y la preocupación que debemos tener a nivel ambiental. Bastantes. 96 y solamente se ha explorado un 3% del territorio afectado. Las víctimas van a ser centenares. Óigame, qué lástima, cambiando de tema, porque tuvimos una excelentísima representación femenina. Ellas no estaban contentas con ir al Mundial, ellas tenían que ir mucho más allá. Ellas querían jugar 7 partidos. Sí, tenían que jugar 7 partidos. Ojalá que los deberían a los hombres como juntarlas con ellas, a ver si les aprenden algo. No, pierden. Ellas. La verdad, no, los hombres, Nacho. La verdad es que, mire, Nacho, más allá del resultado, esta selección femenina nos enamoró por el temple, por la berraquera, por ese ímpetu que mostraron todas estas 23 guerreras de Nelson Abadía. Llegaron hasta donde nunca antes se había llegado en la selección femenina de los 3 mundiales que han disputado. En el 2011 no pasamos la primera ronda, en el 2015 avanzamos a octavos de final. En esta presentación lo hicimos en cuartos y nos enfrentamos a la campeona de Europa, Inglaterra. 2 errores puntuales que se cometieron, Nacho: pelota al fondo, empezó a remar Colombia contra la corriente y arrinconó a la campeona de Europa y una de las favoritas para ganarse este mundial. Golazo de Lacey Santos, que para mí está entre los mejores del mundial. Digo, madrugué con gusto a verme el compromiso a pesar de la derrota, porque sabe que, Nacho, mire, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas, son necesarias. Yo lo hago comparando al Atlético Nacional, que perdió con Racing en Argentina. Y José hace la cabeza así, y es cierto, uno puede perder. Andrea, qué pena, también dieron sus actividades por ahí. Uno puede perder, pero cuando usted ve la forma en que perdieron estas muchachas, con garra, usted siente un aliento, Nacho.
usted siente un fresquito. O sea, lo dejamos todo. Y las niñas lloraban, se resentían, ellas decían que querían los 7 partidos, que querían la Copa del Mundo. Niñas, ustedes, ¿qué digo niñas? Mujeres, ustedes a nosotros no nos deben nada. Ya nos lo dieron absolutamente todo. Nosotros no nos merecemos un equipo como el que tenemos en ustedes. ¿Sí? Le ganaron a Alemania, Nacho. Eso no había pasado antes en la historia del fútbol femenino y difícilmente pasará en la historia del fútbol masculino en un mundial. Y yo le pongo la firma que en menos tiempo de lo que han hecho los hombres, las selecciones femeninas van a ser potencia a nivel mundial. ¿Y tenemos con qué? Con muy poco recurso, Nacho, se ha llegado demasiado lejos. Dio en la palabra. ¿Qué? Con No, muy no pocos vamos a llegar recursos. lejos. ¿Por qué? Desafortunadamente no. Porque no solamente basta Ser bueno. ser bueno y tener garra Sí. si usted no tiene un patrocinio grande. Me puse a leer por el tema Sí. porque me quedé como inquieto con eso, José. Si usted viera los beneficios que le dan a las jugadoras alemanas, inglesas, francesas, Nacho. las tratan como deportistas de alto nivel. Y no se Aquí tienen- nunca va a pasar eso. Aquí eso lo veo muy de bajo perfil. Así le metan, les den $1 milloncito de pesos más, no es Nacho, que no es pero suficiente. no digamos nunca, mire. No, después, no de va lo a que, pasar. después de este año, lo que pasa es que no va a pasar de inmediato, Nacho. Y eso es una realidad que uno tiene que poner, ¿sí? Mire, lo que se ganaba Carlos El Pío Valderrama no llega ni por los tobillos de lo que se llegó a ganar Radamel Falcao García. Entonces le vuelvo y le peleo. Tienen que tener paciencia. Pero ¿quién? Es que es en todos los deportes. Lo que no sea fútbol masculino en este país no tiene la Nacho, importancia Nacho, como pero política mire, de Estado. Por algo tiene que empezar. Bueno, Por yo algo tiene que empezar. espero creerle Sí. a usted, pero no la veo. No, es que no se trata de que me crean a mí, créanles a ellas. A mí no me tiene que No, creer nadie. no, Créanle a ya- un grupo de ya sé, muchachas ya- que suben cuartos de final en una cita orbital. Ya se les creyó. Nacho, y es la única selección sudamericana que se metió. Es más, la única selección americana. Y Porque dígame- Estados Unidos quedó por fuera, Brasil por fuera, Argentina por fuera. ¿Y qué cree usted que va a cambiar? ¿Usted cree Nacho. que el gobierno va a decir a partir de la fecha vamos a buscar una Eso base, no va- las niñas, eso hoy- les vamos a pagar hoy, como Nacho, si fueran profesionales, Eso salarios? hoy no va a bueno, pasar. no Eso pasa. hoy no va a pasar. Nada, Eso ganaron es una de pelea ganas. a largo plazo. Ganaron de ganas. Es una pelea a largo plazo. Pero es una pelea que ellas no pueden renunciar a ejercer. Hoy no van a ver los resultados inmediatos, a diferente de que la gente los mire, las reconozca, las disfruten a nivel de marketing. Hoy Linda Caicedo está haciendo promociones en diferentes marcas, al igual que Catalina Usme, al igual que Daniela Montoya. Eso es un pequeño paso. Un pequeño paso para nuestro fútbol femenino es un gran paso para nuestro fútbol profesional. ¿Sí? Y eso es lo que estamos esperando. Eso no va a pasar pasado mañana. Nacho, pero aquí a 20 años, de aquí a 20 años, yo sí aspiro a ver una selección femenina mucho más competitiva de la que hemos tenido hasta el momento, porque aspiro a ver más recursos para ella. Muy bien. Hace 20 años no se tenía nada de esto. Nacho, y es un paso que están dando demasiado acelerado, por decirlo Claro. menos. O sea, lo de las mujeres en el fútbol va a ser mucho más rápido que lo que hicieron los hombres en Está Colombia recorriendo con mucho el más fútbol. rápido el camino. Aquí me acaba de llegar la última encuesta, don José. No sé si la vio. No sé, encuesta para Aquí me acaba de llegar. bueno. Alcaldía Gobernación. Alcaldía de Gobernación la carajo. contrató, le voy a decir quién. Percepción Política del Departamento de Antioquia, agosto 23, realizada por Pronósticos, Investigación Especializada, Personería Jurídica que la realiza Pronósticos SAS, persona jurídica que la encomendó, Guillermo Hoc Correa. No sé quién es el señor Guillermo Hoc Correa. Bueno, Nacho, pero No se sale de lo que hemos venido hablando. Un Federico Gutiérrez todavía en un primer puesto bastante separado del segundo. En esta encuesta habla de un 41.7. En segundo lugar, Juan Carlos Upegui con un 10. Y en tercer lugar, Rodolfo Correa con un 9.3. Y ahí sigue Liliana con el 5.1. Albert Corredor 2.2. Liliana Rendón. Sí, señor. Juan Camilo Restrepo 1.8, Paulina Guinaga 1.3, el doctor Tobón 1.1 y de ahí para abajo todos en 0, 0.7, 0.4, tal. Y en Gobernación dice esta encuesta, 15.7 Luis Pérez, 14 Andrés Julián Rendón y Eugenio Preto 13 puntos. Me acaba de llegar, no vamos a... pues bueno, aquí habrá que decir para editarnos, la hizo Pronósticos. ¿y Luis Fernando Suárez no sale, Nacho, ahí? Como con un Espere, a ver. Oye, lo que veo, porque con la otra que usted me mostró la semana pasada es Pero que... él recuerde que la entendimos. Luis Fernando Suárez Que no era aparece encuesta. con un 13.2. 13.
está primero Luis Pérez, Andrés Julián, Eugenio Prieto y Luis Fernando Suárez. Bien interesante. Habrá que mirar cómo se sigue. Todavía es temprano, todavía no han salido mucho a la calle a hablar de todas estas cosas. Me acabó de llegar. Bueno, habrá que mirarla bien con todo esto. Bueno, sigamos con nuestros temas de fondo. Ya hablamos de deporte, lamentable, pero bueno, Nacional y Medellín ganaron. Este fin de semana sí, Nacho, pero ganar es un decir. A ver, son los dos únicos equipos grandes, bueno, también contando el Once Caldas, quizá en el grupo de los 8, América dio el batacazo, ganó en Cali. Al América 3-1, está en la segunda posición con 10 puntos detrás del Atlético Bucaramanga y en la quinta posición con 8 puntos está el Atlético Nacional de William Amaral. El equipo jugó un partido garrafal, horrible, con 2 individualidades, llegó a los tantos, uno de Aguirre, el otro de Palacios, pero Nacional sigue jugando muy mal y viéndose muy mal, entendiendo que una vez más es un proceso que va en marcha porque pues está en pañales todavía. Pero ganó, está de quinto con 8 puntos y le debe un partido, ¿no? Ante las Águilas de Río Negro, de ganar ese partido que adeuda, sería el líder del fútbol profesional colombiano. Bueno, dos invitados bastante especiales. Después del primer año de gobierno de Petro, vamos a tener ahora aquí en la mesa a parte y contraparte, por decirlo de alguna forma. Al representante de la Cámara, Hernán Cadavid, y también al representante de la Cámara, Alejandro Toro. Vamos a ver qué nos dicen de cómo fue ese primer año de Petro, pero mirando a Antioquia. ¿Sí ha servido? ¿No ha servido? ¿Qué tal ha sido esa presencia en nuestro departamento? Por ahora vámonos con política y después iremos al asunto nacional. ¿Y qué pasó con Albert Corredor? ¿Qué pasó? 19%. Explíqueme. Bueno, hay varias aristas, Nacho, sobre esta noticia con las buenas tardes para los televidentes y mis compañeros de la mesa. Recordemos que Albert Giordano Corredor había entregado en el mes de julio, entregó 319.756 firmas a la registraduría, una gran cantidad, por supuesto, fue el candidato que más entregó. Pero adicional a eso, entonces la registraduría emitió ya una certificación donde dice que le fueron avalados 61.079 apoyos ciudadanos. ¿Cuál es la situación acá? Cuando la registraduría recibe esa gran cantidad de firmas, casi 320.000, a la registraduría le interesa saber si el candidato realmente cumple o no cumple con el mínimo, que son 50.000 firmas. Cuando la registraduría dice, venga, es que él ya cumplió con 61.079, paremos acá. ¿Qué dice el informe ampliado de la registraduría, Nacho? Que de las 320.000 que se habían entregado, le revisaron 145.782. Cuando llevaban 145.782 firmas revisadas, entonces verificaron que de esas 145.000, 61.079 ya estaban aprobadas. ¿Eso qué quiere decir? Hay dos cosas. Que entonces al candidato le aprobaron el 40% de las firmas que la registraduría le alcanzó a avalar. Sí. Otro dato es que eso corresponde al 19% del universo total entregado, indicando que la registraduría dijo, pues no vamos a revisar más porque no es necesario, ya el candidato cumplió. Muy bien, es como yo entrego 55. ¿Cuántas firmas necesitan? 50.000. Entregué 50.000, sí, me salieron 50.000, bueno, listo, ya. Lo que es que están en una guerra de poder. Demostraron, me recogí 300, recogí 150, el margen de error era bastante grande, pero bueno, demostrar los dientes. ¿Ah? Demostrar los dientes, Nacho. Muy bien, ¿y qué pasó en Barbosa? Vea, Nacho, y si quiere, a propósito de Albert Giordano Corredor, este fin de semana tuvo un evento en el barrio Belén con el combo de las estrellas y toda la gente a las 2 de la tarde. Muestra el candidato a la alcaldía de Medellín, pues que estamos con todas las de la ley. El candidato Corredor es conocido en el sector de Belén por organizar también eventos múltiples de sancochos y demás. Ahora hizo uno con el combo de las estrellas totalmente gratuito. El evento se llamaba El Sueño que nos une. Y por ahí derecho, Nacho, para ya hablarle de Barbosa con respecto al tema de firmas, lo que pasa es que también el candidato Juan Camilo Restrepo, por otro lado, también estaba recogiendo firmas. Recordemos que le entregó 97.000 firmas y la registraduría dijo, a él sí se la revisamos y solamente le pudimos aprobar 29.432. Pero él tenía aval. Pero sí, él, recordemos que él se avaló además por el partido Salvación Nacional. Ahora sí pasemos entonces a Barbosa. Lo que le pasó al candidato Rodolfo Correa, que le tocó salir a buscar aval a todas las carreras. Sí, pero este tuvo aval antes de... No, por eso, este tenía aval antes de... Creo que sí es diferente. Pero los que no tenían ese aval guardado estaban ahí en un limbo bien complicado. Entonces, segundo, que no Carrasquilla no le dio, Rodolfo Correa no le dio. Muy bien, pero ya tiene su aval y seguirá ahí adelante. Gilberto Tobón tampoco le dio.
Ah, ¿no le dio que A Gilberto no, me estaban contando Pero que más bien no se por pudo. número de firmas, él también estaba avalado, está avalado por Fuerza Ciudadana, pero no le dio el número de movimiento de firmas. Caicedo. Sí. Ese no es el mismo Decidido, se llamaba el De movimiento. Decididos. Caicedo, por el que aspiró al Congreso de la República. Bueno, ¿Qué es? continuemos rápidamente, por Nacho, favor. mire, lo que pasa es que en esta época la registraduría pues ha estado adelantando la campaña de si usted se cambió de residencia, por favor inscriba la cédula en el lugar donde vive, porque es normal que yo vaya a votar donde vivo. ¿Qué pasó? Pues en el municipio de Barbosa, muchísimas personas empezaron a escribir allí sus cédulas porque decían es que yo ya vivo en Barbosa, pero el Consejo Nacional Electoral anuló más de 400 firmas porque se verificó que estaban siendo sometidas o estaban cometiendo el delito de transhumancia electoral. Entonces, el Consejo Nacional Electoral dijo, no va más con estas firmas. Pero por otro lado, es también lo que está también pasando en el municipio de Angelópolis, Nacho, que llama demasiado la atención. Fíjese, Angelópolis es un municipio bastante pequeño, el censo electoral está más o menos sobre 4.000 personas, y allí también algunas personas que están compitiendo por esa alcaldía, pues se sienten muy, digamos, amenazados, porque están denunciando que también hay el delito de transhumancia electoral en Angelópolis, porque verifican que en la registraduría se han inscrito más de 450 personas diciendo que se han ido a vivir a este municipio. Resulta que también denunciaron que el 5 de agosto uno de los candidatos a esta alcaldía del municipio, pues empezó a llevar gente del municipio de Amagá, del municipio de Caldas, para acompañar esas grandes caravanas, y esto, Nacho, pues por supuesto puso en alerta también a las autoridades y a los otros candidatos que están compitiendo por esa alcaldía. Fíjense en los buses que tienen... ¿Dice José Luis? Dice José Luis, que es el candidato, José Luis Montoya Quiseno, que es el candidato que... No es José Luis Alarcón. No es José Luis Sí, ahí lo Alarcón, tiene. pero Conozco advierten... Angelópolis, tocayo. Angelópolis es un municipio pequeño, Muy casi que pequeño. fantasma, impresionante, está parado sobre todo. Y está tiene buena dos vía municipios para allá. vecinos que precisamente son Caldas Y y Amagá, Amagá, que sí. es de donde están denunciando, venga, es que están trasteando los votos para acá. Nefasto. Bueno, voy a arrancar con usted, Andrea Señor. Sierra. ¿Cómo va el proceso de paz? Hoy- El nuevo siglo. Hoy arrancó un nuevo ciclo, Nacho, sí señor. El cuarto ciclo se instaló hoy en Caracas, en Venezuela. Varios llamados puntuales se hicieron. Mire, se dio a conocer esa instalación del nuevo ciclo por parte de un comunicado que se envió de manera conjunta por parte de las dos delegaciones, tanto la delegación del ELN como la delegación negociadora que tiene el gobierno nacional. Oti Patiño, que es el vocero oficial del gobierno en este proceso que se está adelantando, fue el encargado, uno de los encargados de dar un discurso en medio de ese nuevo acuerdo en el que se está llamando a que de la manera más pronta posible se avance en ese cese al fuego que se tiene. Nuevamente, las comunidades que se están viendo afectadas, Nacho, tristemente hay varias comunidades, entre ellas el Cauca, que más adelante vamos a hablar de eso, están pidiendo de manera urgente que no sea un cese al fuego, sino un cese a las hostilidades en contra de las comunidades que se están viendo atrapadas en medio de los enfrentamientos cruzados. En este nuevo acuerdo, bueno, se están puntualizando varias cosas. La primera es que se dé prioridad a ese cese al fuego, que se continúe hablando y que, ojo, que la comunidad y las víctimas sean el centro de este nuevo ciclo. Esto fue lo que decía Oti Patiño, negociador y vocero del Gobierno Nacional. Estamos empezando un nuevo ciclo de conversaciones, el cuarto. El primero fue acá mismo en Venezuela, y en él afianzamos el principio de que la paz es un asunto que trasciende a las organizaciones armadas y a los gobiernos. Es un asunto de Estado y compromete a sus instituciones y a la sociedad en general. Mirado desde esa óptica, la paz que estamos haciendo con el ELN, la última organización política rebelde de aquellas que surgieron en el huracán revolucionario de los años 60, debe contribuir a la construcción de un Estado con democracia plena. Es decir, un Estado soberano que hace respetar su propia soberanía y respeta la soberanía de los demás estados, especialmente la soberanía de los estados vecinos. Aspiramos a un país con justicia social, con capacidad de acoger y respetar la diversidad pluriétnica y cultural de Colombia, de respetar y garantizar los derechos y libertades ya consagrados constitucionalmente, y un Estado que se rige por los principios básicos de cualquier democracia moderna. O sea,
Hablemos ahora entonces de la violencia que se está viviendo en el Cauca. Una ola de violencia, Nacho. Miren, en menos de 24 horas, 4 uniformados de las fuerzas públicas fueron asesinados en diferentes ataques. 3 de ellos en uno mismo, otro que fue en un suceso diferente y por lo menos uno que había sido secuestrado, es decir, una quinta víctima de la ola de violencia que se tiene en el Cauca. Eso se presentó este fin de semana y ante esos hechos de violencia que siguen azotando a este departamento en que no cesa la terrible noche, y ahí estamos viendo de pronto un video, bueno, estamos reproduciendo mejor uno de los videos de las horas de terror que se vivieron, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, se fue a adelantar desde allí un consejo de seguridad, entre otras cosas, porque ya desde el Ministerio de la Defensa se había adelantado un primer consejo de seguridad ayer, domingo, pero fue ampliamente criticada, por ejemplo, por el congresista David Luna, que dijo que era increíble que se hiciera un consejo de seguridad a través de Zoom en una zona tan aporreada como Cauca. Estamos escuchando un poco de lo que se veía, Nacho. Los disparos. Los disparos que se estaban Don viendo. José Gil, ¿y entonces qué dijo el ministro de Defensa sobre el estado de la seguridad en nuestro país? Pues Nacho, el ministro de Defensa estuvo hablando del estado de la seguridad en nuestro país la semana anterior, pero esta semana, a raíz de esas declaraciones, el ex candidato presidencial y ahora candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, aclaró cuál es el estado de seguridad, las cosas que desafortunadamente no advirtió en el informe que entregó el ministro y quiénes son los que en realidad están seguros hoy por hoy en este gobierno. Es que casi que hoy los únicos que se sienten seguros en el país son los del ELN, los de las disidencias FARC, los del Clan del Golfo y la ciudadanía atemorizada. Ese es un tema grave y por eso nosotros pedimos que se le preste atención, entendiendo que el tema de seguridad, así existe un liderazgo desde lo local, es muy importante el apoyo desde lo nacional, con la fuerza pública, con todos los instrumentos de investigación y que eso por supuesto es un tema que está creciendo y que lo vamos viendo ya también en el departamento. Y más política, ¿qué pasa con el señor Julián Bedoya, candidato actual a la gobernación de Antioquia? Lo que pasa, Nacho, es que recuerde que la Fiscalía ya había pedido que se archivara el caso donde él pues estaba siendo denunciado por presuntamente falsificar su título de abogado. La Universidad de Medellín nuevamente esta semana pues inició otro proceso, el cual fue admitido en el Consejo de Estado, donde es la misma Universidad de Medellín la que pide que le retiren tanto la tarjeta profesional como el título de abogado. ¿La Universidad de Medellín Sí, está señor. pidiendo eso? Sí, señor. Y pues esta solicitud fue admitida por el Consejo de Estado. ¿Qué dijo el señor Julián Bedoya, ahora candidato a la gobernación de Antioquia? Calificó esto como un vil montaje político en su contra, pero además dijo que va a iniciar un proceso contra uno de los conciliatarios, que recordemos que en la Universidad de Medellín no se maneja como el Gran Consejo Académico como muchas universidades, sino la conciliatura, y son ellos quienes toman las decisiones académicas. Va a iniciar un proceso contra uno de ellos porque advierte que esto ya se convierte en una persecución política. ¿Y Francia Márquez qué está haciendo? ¿Buscando qué? Francia Márquez está buscando la personería jurídica del movimiento que en ese momento la estaba acompañando para la candidatura a la presidencia de la República. Soy porque Podemos. Se le fue vista, como lo estamos viendo en esta fotografía, el día de hoy en el Consejo Nacional Electoral, Nacho, pero a diferencia de lo que se creía, que era para responder a ese caso que se está adelantando por la supuesta financiación irregular de la campaña del Pacto Histórico, ella fue allá para dar los argumentos para poder tener esa personería jurídica que le permita, no en estas territoriales que se vienen, sino en próximas elecciones, avalar a diferentes candidatos y a su vez tener financiación estatal. Ojo, se vio empañada esta visita de la vicepresidenta porque, de acuerdo con algunos de los periodistas que estaban haciendo cubrimiento, entre ellos uno de la de RCN Radio, dijo que los periodistas fueron separados en una sala y se les impidió ejercer el periodismo, hacer cubrimiento de la nota por orden del esquema de seguridad de la vicepresidenta. ¿Por qué el gobierno está proponiendo un debate mundial sobre el derecho a la huelga, José Gil? Nacho, el gobierno nacional, y ahí es donde muestra nada menos la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, cuáles son las intenciones que ellos tienen claramente en estos temas, en esos temas que claramente tienen que ver con los trabajadores. Y eso lo ha pedido, como usted lo menciona, Nacho, la ministra de Trabajo lo ha pedido ante un organismo internacional, concretamente ante la Corte Internacional de Justicia, y es simpático, por decirlo menos, que sea un gobierno nacional y desde una ministra de Trabajo que se hace una petición de este corte. Cierro con Pero, ¿a favor o en contra? A favor, bueno, a favor. ok. Bueno. Es entrar en la metodología venezolana. Ahí estaba viendo un documental ayer de la destrucción de las empresas. Oiga, es impresionante lo que pasó
en ese país. Venezuela. Expropiese. Y terminaron fue acabando todo. Qué vergüenza. No tienen ni azúcar. Era uno de los productores más grandes de azúcar. Y en este momento ya no les da. No, ni cemento ni nada. Afortunadamente algo se ha reactivado lo del petróleo. Pero debiéndola toda, porque ya nadie, ni los chinos ni los rusos les quieren prestar. Necesito platica, dice Maduro. Señor, nada. Usted ya no está demasiado culebrado con nosotros. Bueno, hombre, este muchacho Lucho lo está haciendo bien. ¿Lo van a llamar a la selección o no? Nacho tiene que estar. Este fin de semana fue protagonista en el empate 1-1 del Liverpool frente al Chelsea. No vamos a pasar el gol por obvias razones. Marcó al minuto 19. Pase de Mohamed Salah. Define en el área. Y no solamente Nacho se convierte o se consolida como uno de los jugadores más importantes en el esquema titular del Loco Klopp, Jürgen Klopp, el técnico alemán del Liverpool, sino que además es uno de los jugadores que empieza a hacer gala de su buen talento para hacer perspectiva de Balón de Oro. Dos cosas le juegan a Lucho en contra para poder llegar a estar, por lo menos en la gala, dentro de los 10 primeros o dentro de los 5. Primero, que no jugó el Mundial, ¿sí? Independientemente de Colombia haber clasificado o no, se lesionó justamente para el mes de diciembre. Y lo segundo es que el Liverpool no va a jugar este año Champions, va para Europa League, y la Europa League es el segundo torneo después de la Champions, y eso le va a restar a Lucho Díaz. Sin embargo, lo importante es que él sigue figurando, primera fecha de la Premier, aparece con gol y como el jugador más destacado del compromiso. Pero lo llaman, a él no lo han llamado. Claro que sí, lo llaman, Nacho. claro, Nacho. Hoy es el jugador fundamental. selección. Aunque hablando de eso, James volvió a jugar, ¿no? Aleluya. Con el, fin de semana con el equipo, Paulo, aleluya. Con el Sao Paulo de Brasil. ¿Y cómo le fue? Le fue bien, Nacho. Es que las cualidades y el talento de James no lo discute nadie. Fue protagonista, hizo tacos, puso pases a profundidad, metió, guerrió. El problema es cuánto tiempo lo vamos a tener jugando así. Muy bien, porque con el Everton fue igual, y con el Olympiacos también. Venga, cierro con esta que no la quiero dejar. El niño ecuatoriano cumplió, ¿cuál sueño? Nacho, hermoso. El de Moisés Caicedo, 21 años. Firmó con el Chelsea porque es el equipo del cual era hincha. ¿Y sabe qué? Le voy a pedir al máster, por favor, que nos dé el video de cómo lo presenta el Chelsea. En el 2018, el muchacho estaba en las inferiores de Independiente del Valle, mira ahí, en el 2018, con la camiseta del Chelsea. No jugaba profesional. Sí, cuando me habla de un muchacho, estaba pensando de un niñito. Pues tiene 21 años, Nacho. 21 años y mide como 300 metros. En la foto. Ah, no, sí, María, pero la foto es que el chico, como lo ve, ahí tiene la camiseta del Chelsea. Aquí es confirmado por el equipo del Chelsea. Y en la foto que viene después de esta imagen, celebrando con su señora madre, ahí en esa foto apenas era un niño que soñaba con llegar al Chelsea. ¿Sí? Y ahí está con su señora madre, se la llevó para Inglaterra y allá la tiene y cumplió el sueño. ¿Cuánto pagaron por él, José? 133 millones de dólares. Ya, 133 millones de dólares. Es una burbuja la cosa más impresionante. De euros. No, peor. Es la transacción más cara. Andrea Sierra, para irme a la pausa, usted metió una nota muy bonita. Sí, le tenemos una nota muy bonita porque conocimos a una niña llamada María Ángel Castro Zapata, una niña de apenas 8 años, que a pesar de tener una cardiopatía, Nacho, hizo realidad uno de sus más grandes sueños, que era ser profesora por un día. Y lo fue nada más y nada menos que de las estudiantes del grado 10º del Colegio San José de Las Vegas, junto a la Fundación Make a Wish. Entonces queremos mostrarles esta bonita historia de una niña valiente que está luchando por sus sueños, y es María Ángel. Las puertas del Colegio San José de Las Vegas se abrieron con entusiasmo para recibir a María Ángel, quien siempre soñó con ser maestra. A pesar de las adversidades, su amor por enseñar la impulsó a superar cualquier obstáculo. En un gesto conmovedor, los profesores le dieron la bienvenida a María Ángel y a su abuela, le asignaron un lugar especial en la sala de maestros y le entregaron un delantal personalizado, símbolo de su nuevo rol como maestra por un día. La lección que María Ángel le puede dar al colegio es que a pesar de las limitaciones, no hay nada que la detenga. Mi nieta me ha enseñado a mí que no hay límites, que ella, a pesar de que la ciencia médica le diga que ella está limitada, para ella no hay límites. Acompañada por estudiantes de 10º grado, esta soñadora compartió su pasión por el arte, la pintura y la música, dejando una huella imborrable en cada corazón. Tomó lista de estudiantes, asignó tareas y calificó trabajos, inspirando a todos con su dedicación y amor por la educación. Y yo sé que en esos días volveré al mismo salón, pero esta vez de primeritas, la educación física y luego la matemáticas. Para mí ser profe me encanta.
Su determinación inspiró a todos a creer en los sueños y en la capacidad de superar obstáculos. Y todos lo hicieron así. Chao. Nos vemos en un próximo video. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Central de Hilos te invita a la exposición de Navidad en su nueva sede Sabaneta del 16 al 19 de agosto. También encontrarás accesorios para confección y manualidades, hilos de confección, hilos para manualidades, lanas, coral, macramé, terlenca, crochet, aguja, tijeras y accesorios en general para confección y las manualidades. Teléfono 604-480-7468. Doña Luisa, hace tiempo sin verla. Tiempos invernos, Nacho. cosa. Buenas tardes, ¿cómo están, Muy bien. compañeros? Secretario, don Alejandro Uribe, de Nacho. INDER. Una buena tarde para todos. Muchas gracias Le por la invitación. tengo la pregunta, Sí, señor. que se la estoy haciendo aquí al doctor. Usted trabaja en una entidad que vela por el deporte, ¿sí o no? Así es. ¿En qué cambió la representación de estas mujeres en este Mundial de Fútbol, su percepción? Y Envigado en ese sentido, ¿en qué está con las mujeres? Porque sigo diciendo, parece ser que desde el Estado, y no lo estoy metiendo usted, sino desde el Estado, aquí promocionamos a todo lo que sea con fútbol masculino, eso hágale, y eso es lo que hay, ¿sí o no? Claro, tiene razón el doctor Alarcón, es muy comercial, es un negocio y todo el asunto. Pero, hombre, el resto de las disciplinas, ahora viendo la representación de estas niñas, ¿cuál es su percepción? Bueno, Nacho, no. La verdad es que en Envigado se ha hecho un proceso muy responsable, no de moda. Se ha hecho un proceso en el fútbol femenino, se ha ido avanzando con procesos de masificación, procesos de formación, incluso desde el resultado a nivel competitivo. Obviamente esto se vuelve un boom y eso ayuda a impulsar y a seguir avanzando. Pero Envigado lo ha hecho de manera muy juiciosa, Nacho. Bueno, eso me alegra. Entonces me va a promover bastantes niñas de Envigado para que sigan. Aquí le tengo una muestra. ¿Ella es campeona de ajedrez o de pisingaña? Yo soy porrista. Sí. Oye, la he visto metiendo goles. No, pero sí hay que promocionar el deporte femenino. Luisa, ¿por qué me trae usted a nuestro invitado? Yo ya me metí ahí hablando del Bueno. tema femenino, que es bien importante porque hay que promoverlo fuertemente. Ustedes, por ejemplo, no me habían contado, y afuera me enteré, que el director del INDER Envigado les presta la cancha para que juegue Hora 13 y Cosmovisión. Ah, esto fue... Sí, sí, la verdad, ya Envigado los acoge con todo cariño y Son canchas buenas para jugar, bienvenidos. Nacho. Estoy lesionado, pero... ¿Y qué equipo es el mejor? Yo creo que los de Hora 13 barren los Cosmovisión. aquí se acabaron los grandes, hace mucho tiempo no fueron. Los Eso sí, vendimos. cuando yo no voy, pierde Cosmovisión. José, Eso sí, los eso vendimos, sí. no, los contrataron en otras empresas de todos, barrieron aquí con todo. Bueno, Luis, hablemos del INDER. Y la otra noticia, Nacho, ya les había contado que vamos a hacer en el municipio de Envigado la Semana Cultural y Fiestas del Carriel. Nos estamos preparando con toda la programación. Y hay dos eventos importantes dentro de esa programación que fueron iniciativa precisamente de este gobierno, fueron idea del señor Braulio Espinosa Márquez, alcalde del municipio de Envigado, y es, uno, Villar al Parque, que es lo que vamos a hablar con el director del INDER, y dos, el desfile de motos clásicas y antiguas, que ya también les había adelantado el tema. Director, buenas tardes, bienvenido. Y Villar al Parque en su tercera versión en este gobierno y este año internacional. Por supuesto, Luisa, muchas gracias. Vamos con toda la energía porque en esta tercera versión, un formato de Villar al Parque que es único en el país, y esta tercera versión va con toda la energía en un formato internacional. Grand Prix Panamericano de Villar al Parque en esta administración Juntos Sumamos por Envigado. ¿Cuántos vienen? Más o menos, Nacho, estamos esperando alrededor de 600 deportistas. ¿Y cuántos del exterior esperan que ustedes que participen en este evento? En este momento tenemos 4 países confirmados, Nacho. El formato permite la integración de los billaristas del gremio en Envigado, en un pre-quali inicial vinculando 6 billares del municipio, y permite también
jugadores de primera categoría que salgan directamente al formato de Villar. Yo me les quito el sombrero. Eso es una idea absolutamente innovadora. Yo pensé que iba a decir que iba a participar. No, yo soy más bien malito para esto. He intentado el medio juego y ahí veces meto la bolita para en el huequito, le pego a las 3, pero no, es un deporte de precisión. Sí, de mucha precisión. Sí. Muy interesante. Miren, ¿y qué pasa, Nacho, y oyentes y televidentes? Resulta que el municipio de Envigado, y el director que lo diga, es villarista. El municipio de Envigado es villarista. Entonces, obviamente, vamos a tener deportistas locales y dentro de ese grupo de deportistas locales, pues se va a hacer también un sorteo. ¿Cómo va a ser, director? Bueno, este evento es un evento avalado por la Federación de Billar, la Liga de Billar y trabajado en conjunto con Jimar, que es un aliado del evento. Este evento permite impulsar el tema económico local, porque los billares se activan alrededor del precual y un clasificatorio inicial a nivel municipal, y de ahí salen unos jugadores al formato de Villar al Parque, más los que vienen de primera categoría que van directamente al formato en el parque principal. El éxito que tuvimos el año pasado fue abrumador. Muchas personas villaristas del gremio, pero también muchas personas de la familia que iban a disfrutar de este gran evento. A mí lo que más me gustó era que estaban los billares allá, usted va y se entretiene, pero va picando ahí la morcillita y va, porque es lo que hay al lado, ¿sí o no? Todo el parque. Y hay un gran formato de pantallas gigantes en el parque principal, entonces no solamente es el montaje, el pabellón, sino que es toda la familia alrededor del parque, disfrutando de este evento deportivo, pero también disfrutando del compartir en familia, Nacho. Me encanta. Porcentaje de mujeres que participan. Bueno, también las tres versiones tienen categoría femenina, Nacho, hablando pues del tema de inclusión. Y en la primera versión tuvimos alrededor de 35 participantes femeninas, subimos en la segunda versión a 48 y obviamente en este formato internacional esperamos que el número de mujeres sea mayor. No vayan a invitar a las chinas. Qué tremendas para jugar, oiga, son pero de una precisión que creo que lo hacen sonrojar a uno del profesionalismo. No, pero estoy charlando. Qué bueno que eso fuera bien internacional, que venían de todo, o sea, el gran mundial. No solo de 4 billar, países, sino hay que ampliarlo, director. No, de hecho, Nacho, se sorprende uno que es organizador y que está al interior, pues uno por la acogida y la masificación del evento, pero 2 también por el nivel competitivo y 3 por el tema de la participación de la mujer, que digamos lo que uno tiene algunos estigmas por allá del pasado pensando que era solamente de billares, de cantinas y que no era un tema con toda la rigidez deportiva y técnica. Yo no sé si usted va a volver aquí al programa, ya estamos en cuenta regresiva, pero si usted quisiera resaltar los grandes logros desde el área que usted maneja, ¿qué resaltaría? ¿Con qué se va usted muy contento? Y de pronto la otra pregunta que siempre es obligada, de pronto, ¿qué le hizo falta a usted en Envigado? Por supuesto. Nacho, yo muy satisfecho. La verdad, estamos en todo un proceso de aglutinar todos esos logros en el transcurso de este gobierno. Hay logros muy positivos en el tema de transformación de escenarios, recreo deportivos. Tenemos nuevas canchas en grama sintética, tenemos pista de atletismo renovada, tenemos toda la parte de zona húmeda que está siendo intervenido con una piscina semiolímpica, un proceso de formación e iniciación deportiva para los chicos con mayores dimensiones, espacios para el deporte alternativo y nuevas tendencias. Tenemos el mejor escenario de street workout del país. Venimos en construcción avanzando con Slackland, también en deporte alternativo, parques infantiles. Estamos haciendo intervenciones también en la zona rural, en Palmas, en fútbol, pista de BMX renovada en la parte también de la zona rural. Y algo, Nacho, que me siento muy orgulloso, no solamente pensando en la infraestructura, sino en la dignificación del trabajo de los funcionarios. Y es que este 15 de septiembre entregamos la sede administrativa del INDER en el cumpleaños 25 del instituto. 25 años para llegar a este momento. Qué buen regalo que le entrega el doctor Braulio Espinosa y su administración municipal a los funcionarios. ¿Y qué le quedó haciendo falta? ¿Qué dijo, hombre, me hubiera gustado hacer esto, pero no nos dio el tiempo o el recurso? ¿Qué le hizo falta? No, Nacho, hay mucho por hacer, El alcalde tuvo frentes muy fuertes y fue educación y deporte.
y avanzamos a pasos agigantados, pero siempre, Nacho, el tiempo es insuficiente para seguir desarrollando un territorio. Y ahí efectivamente el reconocimiento a las administraciones pasadas, a esta, pero el que viene tiene todavía muchas ejecutorias por seguir avanzando. Bueno, Luisa, bien interesante. Entonces vamos a comer morcillita, empanadita y ver el billar. Y las inscripciones, director, para billar al parque. Bueno, estamos todavía en inscripciones, Nacho. Invitar a todos a que participen de ellas, darles un número de contacto 301-331-6021, a un correo electrónico deportes@inderenvigado.gov.co. Ahí se pueden comunicar a un fijo también 448-2098, extensión 220, y estamos todavía en inscripciones, Nacho. ¿Va a haber premios? Por supuesto, tenemos una bolsa única en la historia de 90 millones de pesos. ¡Epa! Qué bien, 90 millones. En diferentes premios. Sí, obvio, es una bolsa, lo dijo muy claro. Una bolsa es que 5, 5, 5, 10. Pero está muy interesante. Luisa, la cuñita, Nacho, qué pena, también lo mencionamos ahora, de la tercera versión del desfile de motos clásicas y antiguas. Esta versión esperamos tener alrededor de unos 800 participantes. Creo que alguien por allá habló de 1000 participantes. Yo creo que estamos en la capacidad de llegar a esa cifra, pero es un evento sin antecedentes también. Medellín ha tenido históricamente el desfile de autos, pero ustedes se quedan con motocicletas estamos con eso. O sea, este gobierno, Nacho, que ya termina este año con el alcalde Braulio Espinosa Márquez, queda con esos dos íconos en la Semana Cultural y Fiestas del Carriel. Desfile de motos clásicas y antiguas y billar al parque. Secretario, muchas gracias. Director, le voy a decir director del INDER, don Alejandro, muchas felicitaciones, hombre. Muchas gracias a ustedes siempre por la apertura, el acompañamiento y recibirnos como en la casa acá en Cosmovisión. Luisa, nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias por los panes, todavía los estamos recordando. Vamos a hacer una pausa, ya tenemos a nuestro invitado allí sentado. Vamos a hablar este primer año del presidente Petro, ¿qué representó para Antioquia? Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Bueno, continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Primero saludamos a una persona que nunca nos falla cuando lo invitamos a estar presencialmente aquí en nuestro programa, el señor Hernán Cabi, representante de la Cámara. Gracias por acompañarnos. Nacho, nuevamente gracias a usted. Yo siempre soy feliz de venir aquí a conversar con ustedes. Muy bien. Y creo que tenemos en línea, usted me confirma, ¿a quién? Que no pudo venir. El señor Alejandro Toro, quien también es representante a la Cámara, si está allí conectado con nosotros a través de Zoom. Sí. Bueno, un saludo muy especial a Nacho, a toda la mesa, Andrea, José y a Hernán Cabe. Saludo especial. Estamos aquí en la mesa. Lamentablemente vemos que no pudo asistir aquí al programa, pero bueno, trataremos de hacerlo porque esto desde la virtualidad a veces es bueno, pero a mí como que no me acaba de convencer. Acaba de pasar un año. Y ya tenemos, pues muchas personas han hablado, que hombre, que Petro el incumplido, que Petro no, su plan, la ejecución del presupuesto va muy lenta. En fin, salen cantidad de cosas que ya las hemos dilucidado en todos los medios nacionales, y eso se ha hablado. Pero de pronto yo quería como sentarme a hablar con ustedes dos y era, ¿qué pasa con Antioquia? ¿Cómo ha sido este primer año del gobierno nacional frente a Antioquia? Doctor Hernán Cabi, le cedo a usted la palabra y cuál es la percepción de usted desde la oposición, del gobierno frente a Antioquia. Bueno, Nacho, gracias. Mire, lo que es para Antioquia es común también para muchas zonas del país. Hoy se presentó una carta de la Federación Nacional de Departamentos, no lo dice el Centro Democrático, porque siempre ese es el argumento para demeritar lo que uno plantea, y es que las gobernaciones de Colombia se sienten abandonadas. Dice que mientras el país está en anarquía, cada vez es más difícil conversar con el gobierno nacional. Lo dijo la Federación de Departamentos, comunicado de hoy. 2, puntualmente aspectos de Antioquia.
Al departamento le han empezado a restar competencias que tenía, por ejemplo, la Secretaría de Minas. Han empezado a disminuirle la delegación minera. Estoy seguro que para fin de año puede que suceda de manera completa. 3, en materia de orden público, peor no podemos estar. Lo que está pasando en el Bajo Cauca, en el Magdalena Medio, en el Urabá antioqueño, lo que pasó en los días de la parálisis por el paro minero en el Bajo Cauca, la presencia e inclusive reclutamiento de menores en el departamento de Antioquia. El ELN está en las goteras del occidente, del oriente antioqueño. Hasta hace pocos días, escasas horas, estaban liberando a una mujer secuestrada. Yo creo que ahí hay una sensación, primero de incertidumbre y segundo de mucho temor y tercero de mucho abandono. Yo veo el reclamo de los gobernadores en todo el país, especialmente en el departamento de Antioquia. Sentimos que hay un abandono en muchos frentes de vital importancia. Las obras de infraestructura se han quedado frenadas. Si uno quisiera hablar de ese frente, han cambiado en un año a 4 directores de la Agencia Nacional de Infraestructura. Hay que empezar a explicarles nuevamente dónde está el cuello de botella en la obra Pacífico 1, 2. Y esa es la regla general del gobierno. 13 cambios de ministros o 12 en 10 meses hace muy difícil que pueda haber un balance positivo para las regiones en Colombia y puntualmente en nuestro departamento de Antioquia. Alejandro, representante de la Cámara, ¿cómo ha visto usted la función del gobierno para Antioquia, desde el gobierno nacional? Bueno, personalmente creo que también como grupo, inclusive como bancada, y Hernán pues también fue protagonista en lo que fue la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo para Antioquia. Vinieron cosas muy importantes. La segunda participación dentro del Plan Plurianual de Inversiones, 98 billones de pesos, que es una inversión muy grande, representada en obras muy importantes que se van a ejecutar para el departamento. Estamos hablando de la sede universitaria para el Bajo Cauca, para el Urabá, una cantidad importante de vías terciarias y de vías, sobre todo, pues estamos hablando para el Bajo Cauca. Hay que tener en cuenta que hay acciones o estadísticas nacionales que impactan en lo regional. Hemos logrado ya reducir a un dígito el tema del desempleo. Estamos hablando del 9.3%. Se han logrado desde julio hasta ahora más de 1.200 millones más de 1.2 millones de empleos, que ha impactado indudablemente en la economía, reducir el tema de la inflación, conseguir los recursos para obras tan importantes como 800.000 millones que hacían falta para el desarrollo. Y aquí quiero reconocer que han habido lunares o situaciones difíciles en torno al tema de la seguridad en el departamento, y hay que reconocerlo. Yo no quiero aquí ocultar lo que ha estado sucediendo, sobre todo en el Bajo Cauca, que si bien después del paro se lograron unos acuerdos, si bien también dentro del Plan Nacional de Desarrollo lo que es las comunidades, la vista especial en torno a temas mineros, pues tenemos que seguir trabajando y no dejarnos vencer también en esta lucha por lo que hemos llamado la paz total. Así que yo considero que Antioquia también ha sido un departamento que se ha tenido en cuenta en este gobierno y que se ha beneficiado también de acciones como la renta básica para todos los colombianos, que impacta también en cada uno de los antioqueños. Entonces veo también cosas muy positivas para Antioquia, que desde este gobierno hemos estado avanzando. Muy etéreo, no sé, o sea, los números no mienten, por ahí dicen, y nos los han mostrado ya varios economistas, la ejecución del presupuesto es la peor en 20 años o algo así. A eso vamos. O sea, entonces, si eso pues, pasa en el resto del país, está también pasando en Antioquia. Listo, tasa de desempleo está bajando, afortunadamente, pues digamos, el país ya de pronto estaba muy empanicado, pero ha perdido el pánico porque entiende que hay un montón de fuerzas en el país que están sosteniendo todo el asunto. Las reformas de pronto bajan un poco la tensión. Esas reformas tenían tensionado a muchos empresarios, pero lo que dice el representante Toro es, sí, pero como, ¿para cuándo? ¿Qué? Nacho, mire, varias cosas. Primero, esto ha sido un gobierno de anuncios, de eslogan. El 22 de junio, estaba revisando la fecha, estaba recién electo el presidente de la República del año anterior, puso un trino en el que decía: alcaldes de Colombia, consigan los lotes saneados que vamos a construirles a ustedes los colegios.
Pregúntele a un alcalde cuántos de esos se han construido. Lo segundo que se dice, y usted muy bien lo expresa, es que esto no es con carreta, esto es con ejecución. Y el promedio de ejecución de los ministerios en Colombia es del 27%. Hay carteras, que están en el 17 y 18% de ejecución presupuestal en un año. ¿A quién más le van a echar la culpa? ¿A quién se la van a seguir echando? Ya tienen la responsabilidad del gobierno. ¿Qué ha sucedido? Solo por mencionar un tema. Con los subsidios de Mi Casa Ya. Pregúntele a un constructor, a una familia, si ha podido acceder a eso, porque llegaron los subsidios de las casas de compensación familiar, pero no los 530.000 millones de Mi Casa Ya. Estamos hablando de los temas más sensibles. Esto no es con discursos, ni con eslogan, ni con carreta. Llevan un año gobernando, 12 ministros que han cambiado, más de 140 entidades del Estado, solo 3 o 4 hoy tienen un presidente o director que está en funciones, de resto a todos los han modificado y así será muy difícil. Pero usted me sigue hablando desde el concepto nacional. Sí. Para que le demos paso al representante Toro. ¿En qué está afectado Antioquia? ¿En qué se le han frenado los presupuestos a Antioquia? Nacho, le voy a dar solamente 2 aspectos que yo los acabo de mencionar y que a mí me preocupan mucho. Los proyectos de infraestructura más importantes que venían avanzando de los gobiernos anteriores, como la obra Pacífico 1 y Pacífico 2, ha tenido que venir 4 veces un director nuevamente, cada vez de Invías o de la ANI, a poder entender. Se retrasaron los procesos. Pero Pacífico ya está entregado. Pero falta un cuello de botella muy importante que hasta que no pueda entregarse ese segmento, la obra... Exactamente. Okay. Eso 1. 2. Y Pacífico 1 sí está como enredado y va muy lento. Correcto. Y 2, uno de los temas que a nosotros nos preocupa mucho. Toca a todas las regiones, pero lo acabo de confirmar. La delegación minera al departamento de Antioquia, tanto que dicen que la Constitución del 91 provee o busca la descentralización y el gobierno nacional quitándole las competencias departamentales. ¿Qué más que eso? Entre otros muchos asuntos. Representante Toro, pues vuelvo con la pregunta de ejecución del presupuesto bastante lenta. ¿Qué hacer con esto y esto qué va a representar para Antioquia? Porque lo que me interesa a mí tratar en este programa es qué está haciendo el gobierno para Antioquia. Bueno, yo también quiero aquí dar datos de lo que hemos logrado también trabajar para Antioquia. Pacífico 1, realmente no sé de dónde pues el representante aquí le echa la culpa a este gobierno cuando fueron dificultades de contratación del gobierno anterior que estamos tratando de solucionar. Más Pacífico 2, hablemos de Mar 1 y Mar 2. Mar 1 se entregó ya prácticamente de manera completa y Mar 2 trabajando y asignando los recursos que hacían falta para finalizar el túnel del Toyo y algunos tramos también de lo que era Mar 2. Y hay que recordar también en el tema de tierras que impacta a Antioquia. Nosotros en la ANT, en la Agencia Nacional de Tierras, pasamos de 400.000 a 8.000 millones de pesos cuando se estaba hablando en campaña que nosotros íbamos a llegar a expropiar, a quitar la tierra, y justamente nos sentamos con el doctor Laforí y nos sentamos con Fedegan a decirle: pongan ustedes las tierras que las vamos a comprar para darle a los campesinos. Entonces se ha hecho también un trabajo muy importante en la compra de tierras, en la titulación de tierras y a través de la SAE también la entrega de tierras, sobre todo en el Bajo Cauca, en el Nordeste, en el Norte y en el Urabá, entregándole a las víctimas. Y en el caso de Mi Casa Ya, tenemos que recordarles que recibimos del gobierno anterior los subsidios entregados del 2022 y el 2023, y en el Plan Nacional de Desarrollo nos tocó inyectarle más recursos al Ministerio de Vivienda, porque por adelantado habían entregado estos recursos que comienzan en este momento a activarse y a entregarse. Representante, pero yo quiero hacer una pregunta, es que como que no entiendo. Ustedes ya llevan un año gobernando, ustedes están quedando pensando que en el anterior gobierno llevan un año y no han sido capaces entonces de hacer los correctivos en la actual administración, porque es que gobernar con retrovisor está bien, pues listo, los primeros 2 o 3 meses, pero es que ya pasó un año y no han podido hacer ningún correctivo. Usted me está diciendo que mal contrato el de Pacífico 1, no, Pacífico 1 es que ha tenido unos problemas logísticos. Y ojo con los datos falsos, porque el periódico El País de España, acaba de denunciar y de publicar cómo la Agencia Nacional de Tierras, en esos datos que estaba dando el representante Alejandro, han dicho que son absolutamente falsos. El gobierno Petro no ha formalizado 1 millón de hectáreas en Colombia.
son menos de 200.000. El propio gobierno ha tenido que pedir una auditoría porque en el informe de gestión que le dieron al país el 20 de julio estaban hablando de 1 millón de hectáreas. Revisen esas denuncias porque otra vez hay que decirlo. No es porque lo digamos nosotros, es porque esos son los datos falsos con los que están engañando al pueblo colombiano con unas supuestas gestiones que no se están cumpliendo y que por supuesto se ven reflejados también en el departamento de Antioquia, Nacho. Andrea. Representante Alejandro, yo presentándole excusas, pero yo sí quiero que puntualicemos esa pregunta que le está haciendo Nacho López. Se la reformulo para que quede muy clara. ¿Cuál siente usted que es el mayor logro que ha tenido el gobierno Petro en este año en Antioquia? Ese que usted considere es el de destacar. Ya nos mencionó uno, que era los 800.000 millones que se tuvo para el túnel del Toyo. ¿Es ese el mayor logro que se tiene, conseguir ese dinero? ¿O cuál es, en su percepción, ese logro de destacar del gobierno Petro en este año en Antioquia? Bueno, hay que recordar que nosotros recibimos una situación muy compleja en el Bajo Cauca, y entonces aquí, porque quiero decir que cuando hablaba de lo que sucedió con mi casa ya, era de dónde veníamos, pero qué estamos a asignarle recursos específicamente. No era quejarnos, sino decir qué estamos haciendo para transformar eso. Estábamos hablando de lo que sucedió en el Bajo Cauca, y la creación de lo que es el distrito minero soluciona de raíz una problemática que año tras año se convertía en un círculo sin fin de muerte, de desolación, de falta de oportunidades para ese territorio. Entonces, sentarse a escuchar a las comunidades, asignarle recursos al Bajo Cauca, yo creo que es uno de los grandes logros también, que permitirá para siempre cerrar esa brecha de inequidad en una subregión que saca toneladas de oro por año, miles de millones de pesos y de dólares por año, pero lo único que quedaba en esa zona era hambre. Entonces, eso puntualmente creo que es una incidencia real de lo que ha hecho este gobierno también para Antioquia, para lo que viene con la ejecución, pues, porque hay que contar que llevamos un año y comienza la ejecución de nuestro presupuesto, porque uno lo que recibe es el presupuesto aprobado por el Congreso anterior, y ahora nosotros aprobamos el nuevo presupuesto, que es el que va a gastar Pero ya están gastando gobierno. hace un año, ya tienen la disposición del ministerio hace un año. José. Qué pena contradecir al representante Toro, pero de todas maneras él está hablando del tema de subsidios para vivienda y ya estamos a 15 días del 8º mes del año. Entonces no tiene presentación de que él diga, no, es que se hizo lo del año 2022, lo del año 2021, pero es que ya estamos en agosto 15 prácticamente de 2023, y el tema de los subsidios de vivienda fue algo que se paró por política nacional. Pues eso no tiene ninguna explicación al representante. Nacional. ¿Cómo? Por falta de recursos, porque no... Pero no tienen recursos y les aprobaron un presupuesto general mucho mayor al del año anterior. A ver, pero además tuvieron mayor recaudo. ¿Qué más recursos? Además tuvieron mayor recaudo de una reforma tributaria que les empieza a cosechar los frutos. Ahorita no van a venir a decir que eso es un tema entonces de recaudo, porque además quedaron bien con el recaudo que dejó el gobierno anterior. Por eso nosotros lo decíamos ahorita, Nacho, qué pena que uno lo tenga que intervenir así. Pero es que una cosa es echar carreta durante las elecciones y otra muy distinta es gobernar. Yo quisiera presentarle en las redes sociales ahorita, o se las comparto a ustedes, la tabla de ejecución de porcentaje ministerio por ministerio, para que ustedes vean que hay ministerios, entre esos el de vivienda, que están en el 15% en un año. Pregúntele a los constructores si no están padeciendo. ¿Quiénes son los más afectados? No es ni siquiera el que va a adquirir la vivienda de alto costo, es la persona que va a ser beneficiaria de vivienda de interés prioritario de interés social. ¿A quién? ¿A qué pueblo era el que decía que le iban a ayudar? ¿A quiénes? María Andrea. Representante Alejandro, dos temas para conversar de los que también había hablado el presidente Gustavo Petro mientras venía a sus visitas en Antioquia. Uno de ellos tenía que ver con la industrialización del departamento y lo mencionó en la última asamblea a la que fue invitado con ProAntioquia. Él manifestaba que esa industrialización no se había terminado. Acá tenemos varias falencias, ya lo hemos hablado con Camacol, lo hemos hablado también con la industria textilera, de la cual el presidente Gustavo Petro dijo que le iba a echar a andar adelante. Y para eso iba a tocar el tema de los aranceles. ¿Cómo va el tema realmente de la industrialización? ¿Qué ha hecho la bancada del Pacto Histórico por Antioquia
con el gobierno. Y lo segundo, el tema de salud, porque sabemos que desde la Superintendencia de Salud se intervino Sabia Salud, una de las EPS pues, que lleva, o que es la única que lleva salud a esos municipios que están en la periferia del departamento. Bueno, Andrea, en el caso del tema de la industrialización, nosotros hablamos desde campaña que comienza a implementarse, hablamos de los aranceles inteligentes. Y es que no se mirara por paquetes, sino uno a uno los aranceles que terminaban afectando la industria nacional a través del ingreso de materias primas, mercancía y maquinaria que nosotros mismos podríamos producir. Hoy nosotros tenemos unos tratados que se están votando justamente en la Comisión Segunda y otros que se están elaborando a través del Ministerio de Comercio y de Cancillería para permitir específicamente desarrollar la industria nacional y específicamente, como lo dijo el gobierno nacional, en el caso de Antioquia, con el ingreso de maquinaria o con el apoyo a la maquinaria que se está desarrollando aquí mismo en Colombia. Y específicamente que lo que queremos que suceda es que Antioquia se vuelva otra vez una potencia de industrialización que, tengo que repetirlo, fue un acuerdo que había hecho el presidente Duque con los confeccionistas y que se sintieron completamente porque lo que hubo fue una avalancha de ingreso de telas y de confecciones de otros países que no podían competirse acá. En el caso de Sabia Salud, pues como bancada hemos tratado de unirnos a encontrar una solución porque la problemática realmente no era del gobierno nacional, sino en el abismo, en el agujero negro que se había convertido, porque hoy es Sabia Salud, donde los recursos no alcanzan para cubrir el servicio que debe prestar, y hoy hay una deuda multimillonaria con los operadores y con los prestadores del servicio a Sabia Salud, y por eso pues se hace la intervención. Hemos buscado a través del Ministerio de Salud que se nos escuche, que se escuche al gobernador, que se escuche a las partes y que de manera pronta se encuentre una solución, porque lo cierto es que Sabia Salud, gobierno tras gobierno, y hablo de los gobiernos locales, no ha podido solucionar como digo yo, agujero negro de costos. Muy bien, repitamos la pregunta para nuestro representante. Sí, representante, ¿qué advierte usted sobre estas dos situaciones? El tema de Sabia Salud, que preocupa mucho a los antioqueños, y el tema de la industrialización del departamento, porque decía el presidente Gustavo Petro que uno de los temas era tocar los aranceles precisamente para echar a andar a Antioquia en esa industrialización que él decía, el expresidente Iván Duque, pues había acabado con ella. Mire, lo primero que hay que decir es que Petro pensó que nosotros estábamos en taparrabos en términos económicos en Antioquia. Nuestro departamento le aporta el 14 o 15% del PIB a la nación. Lo único que industrializa un departamento de una región es un sector privado que tenga posibilidades y condiciones de inversión y que no lo estén asfixiando con una reforma tributaria como lo acaban de hacer, ni que lo estén amenazando con una reforma laboral que asfixiaría cualquier posibilidad de formalización, para que estemos claros. El resto es discurso. Eso es lo primero. Y lo segundo que hay que decir es que esto no se puede tratar desde el gobierno nacional y mucho menos desde la bancada del gobierno, diciendo que es que Sabia Salud es un agujero negro. No, un momento. Aquí había unas medidas especiales que se habían otorgado por parte de la Superintendencia de Salud, no del Ministerio, representante. Segundo, el departamento estaba cumpliendo con 14 de los 17 indicadores, estaba pasando al otro lado. Tercero, asaltan la buena fe al departamento de Antioquia del esfuerzo que estaba haciendo el sector público por rescatar a Sabia Salud, responsable de 1.7 millones de usuarios en el departamento de Antioquia. Hoy los deja a la deriva. Si esa es la ayuda que el gobierno nacional está entregando al departamento, no hablando, no conversando, no concertando con la gobernación, no permitiendo que se cumpliera los plazos de la medida de vigilancia especial que todavía estaban en desarrollo, pues yo no sé si es que así ayudan las regiones. A mí sí me parece que eso es bastante complicado para el departamento de Antioquia. No solamente eso, sino todos los otros elementos que hemos venido hablando, que hemos venido tocando. Lo que pasa en infraestructura, lo que pasa en salud, lo que pasa en orden público, donde los gobernadores, especialmente el de Antioquia, ha dicho que ya no sabe qué más hacer para que lo atienda el Ministerio de Defensa. Pues yo sí creo que ese es el balance muy negativo que le deja el gobierno Petro a nuestro departamento en este primer año. Representante Alejandro Toro,
¿Qué ve usted de aquí en adelante? Porque uno podría casi que decir que Petro de pronto no quiere mucho Antioquia porque aquí no ganó, se vienen estas elecciones ya regionales donde el panorama pues se va a mover a otro nivel, va a ser interesante y eso está como para alquilar balcón, como dicen por ahí. ¿Qué se le viene a Antioquia con el actual gobierno a futuro? Bueno, yo creo que hay que decir que Petro quiere mucho a Antioquia. Él tiene inclusive una frase que es de Juan Manuel Santos y que repite mucho, y es que el amor también está en el bolsillo. Y la asignación que se da para Antioquia en el presupuesto desde el Plan Nacional de Desarrollo de 98 billones, eso está representado en un montón de obras que se vienen para Antioquia y que estaba diciendo, hay que recordar que se prometió para Medellín y el área metropolitana 5 metrocables que quedaron incluidos en el plan plurianual y que va a beneficiar sobre todo ni siquiera está en el plan de expansión del metro. Proyectos como el tren de cercanías que propuso el gobernador de Antioquia, el apoyo a muchas de las vías, lo que estábamos hablando de las dos sedes universitarias. Así que para Antioquia creo que se vienen muchísimas obras y planes de inversión con este gobierno. Representante Cadavid, a propósito de eso que está mencionando el representante Toro, ustedes, no pensándolo como oposición, sino como representantes de Antioquia en el Congreso de la República, ¿qué es lo que van a pelear, por lo que van a luchar que se ejecute en esta nueva legislatura en el Congreso a favor de los antioqueños? Miren, hay 2-3 proyectos para Antioquia que son fundamentales entre muchos. Uno es el Tren del Río. Y hay que decirle al representante Alejandro Toro que él lo sabe, que quien más se ha opuesto a que esto avance es la alcaldía de Medellín, con un aporte de 800.000 millones de pesos que no hace. Mientras eso no suceda, eso se encarece y el norte del Valle de Aburrá, es desde el sur al norte del Valle de Aburrá, no avanza. 2, tiene que pensarse en que definitivamente sí podamos tener la ampliación de la terminal aérea y el proyecto de segunda pista para el José María Córdoba. Si Antioquia no piensa y no avanza y no ejecuta esos proyectos con la presencia del gobierno nacional, pues va a ser muy difícil que podamos pensar en un desarrollo de mediano y largo plazo con seriedad. Nosotros nos tendríamos que meter a exigir esas condiciones. Los 5, los 6 metrocables de los que hablan, primero tuvieron que meterlos en una proposición, segundo no están en el plan de expansión del metro de Medellín. Es un tema que tiene que tener claro la gente que sale a hacer esos alegatos, porque de lo contrario vuelve y queda en carreta pura. Pero por supuesto que nosotros queremos que a Antioquia le vaya bien, pero con un año de pruebas que nos han entregado, créanme que es bastante difícil ver un resultado positivo. Representante Alejandro, con las buenas tardes. Yo sí quisiera preguntarle, ondeando un poco en el interrogante de Nacho. Se habla mucho de los candidatos a gobernación y alcaldía, se habla mucho de que si el candidato o el alcalde o el gobernador no tiene afinidad con el gobierno actual, a Antioquia y a Medellín le iría mal. ¿Qué garantías, y la pregunta se la traslado también a Hernán, tendría el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín teniendo un alcalde y un gobernador que no simpatiza o que no es de los partidos de gobierno para que se aplique todo lo que usted justamente está diciendo? Bueno, yo creo que toca ser muy real en que pues, si existen coincidencias políticas y ideológicas entre los gobiernos, pues hay cosas que pueden fluir mejor. Pero yo, pues como representante de la Cámara de Gobierno y que reconozco en la mayoría de congresistas de la oposición, gente muy preparada, técnica y sobre todo que quiere el departamento, estoy seguro que lograremos muchos consensos, porque muchos de los proyectos que hemos presentado y que están hoy en el plan plurianual o en el plan nacional de desarrollo, nos apoyamos entre los diferentes congresistas. Entonces, desde mi parte, voy a ser garante de que le vaya bien a Antioquia, independiente del gobierno que llegue. Pues claro que yo voy a hacer campaña pues por los candidatos que yo considero desde esta esquina pueden aportarle mucho más al departamento o a los municipios, pero estoy seguro que voy a trabajar sin egoísmos porque el presupuesto nacional, porque las acciones nacionales lleguen al departamento y a cada uno de los municipios. Según las encuestas, Hernán, dicen de pronto que hay una altísima posibilidad de que nadie afín al actual gobierno llegue a la gobernación o a la alcaldía. A la alcaldía, Nacho, a la gobernación no tanto. Bueno, ¿eso complicará el panorama de Antioquia frente al gobierno nacional? Pues no debería ser. Si tuviéramos un gobierno responsable que simplemente entienda que tiene que trabajar por las regiones, insisto, hoy no lo ha hecho.
y no lo ha hecho y ha quedado demostrado el reclamo de gobernadores y alcaldes, lo he insistido desde el principio de la conversación, abusando de ese argumento, pero es que es un tema muy preocupante. Sí nos presenta una alerta, porque al frente hemos visto funcionarios del gobierno nacional que tienen un comportamiento abiertamente antidemocrático y que piensan que no ganaron el gobierno, sino que siguen manejando un partido político y que siguen en la oposición y siguen con mentalidad de opositores. Así que nosotros todos tendremos que estar muy alertas desde el gobierno nacional, invitarlos a que, como va a ser seguramente una reconfiguración política en el país, especialmente en Medellín y Antioquia, pues el gobierno tendrá que avanzar en lo que pueda, si es capaz, porque lleva un año con el 28% de ejecución. Veremos qué viene para el resto. ¿Usted tenía una pregunta para cerrar? Sí, la pregunta final para el representante Toro. Lo voy a aprovechar que lo tengo acá para cambiarle un poquito de tema. Usted bien lo dijo, usted hace parte de la bancada del gobierno nacional y pues desde esta mesa de trabajo hemos intentado insistentemente en hablar con la representante María Fernanda Carrascal para conocer un poco cómo avanza esa reforma laboral. Ha sido imposible poder contar con ella. ¿Qué nos puede decir usted de cómo va a ser esa nueva reforma laboral? Sé que no está en su comisión, pero ¿qué puede conocer y nos puede adelantar para que nosotros tengamos un poco de conocimiento? Porque el tema ha sido absolutamente hermético con los temas, o mejor, con los medios de los departamentos. Bueno, lo primero es que, y lo había dicho, un compromiso de contactarlos con la representante. La representante pues justo estaba conmigo en un viaje fuera del país durante un tiempo y acaba de estar en Argentina acompañando las elecciones. Pero en el caso de la reforma laboral hay que recordar que estas tres grandes reformas fue la única que no logró pasar ni siquiera a segundo debate. Entonces entra como una sala de crisis donde hay que llegar a concertar, porque es la única manera de sacar adelante, y ahí pues yo también he sido muy insistente en que hay que escuchar a todos los sectores públicos, privados, a todos los gremios. Hoy esta reforma pues ni siquiera pues, se ha presentado. La ministra en una reunión que tuvimos hace unos 20 días en Caja de Nariño, lo que nos dijo es que iba a tratar de llevarla lo más madura posible. Lo que no se iba a hacer era comenzar de cero, que era lo que muchas personas habían pedido, es arranquemos de cero, comencemos a discutir, y la ministra dice no, ya hay cosas que se votaron en Comisión Séptima, que se llegaron a acuerdos, lo que vamos a hacer es hablar en qué puntos no llegamos a coincidencias y comenzar a avanzar. No tenemos todavía fecha de la presentación de la reforma, y yo pues esperaría generar el puente lo más pronto posible para que la representante María Fernanda Carrascal esté en este programa, y ella, que es la que conoce al detalle la reforma, pues pueda debatir y argumentar con ustedes. De 1 a 10, ¿cómo ve usted el actual gobierno frente a Antioquia, representante Toro? Pues yo le pondría un 7, porque creo que el gran lunar y a nivel nacional ha sido el tema de la defensa, que hay que reconocer que nos falta avanzar, sobre todo en algunas zonas de Antioquia. En otras tenemos muy buenos resultados, pero con Antioquia hoy un 7, porque no se han ejecutado muchas cosas que ahora comienzan. Representante Toro, muchas gracias por habernos acompañado, y la misma pregunta para usted, representante Cadavid. De 1 a 10, ¿cómo cataloga usted esa acción del gobierno? No estoy hablando de Petro, estoy hablando el gobierno está en casa de Petro, pero del gobierno en su generalidad, ministros, de sus directores. 2, Nacho. De 1 a 10, 2. ¿De 1 a 10, 2? Sí. ¿Y por qué? Rajado completamente. Pues si la misma ejecución de ellos está por debajo del 20%, mal haría yo ponerles más que 5 cuando no han hecho los méritos para eso en todas las regiones del país, puntualmente en Antioquia. Representante Cadavid, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos. Si me permite un datico final que tiene que ver, pero un datico final que tiene que ver con las ventas del comercio minorista en el mes de junio, en el semestre. Ya volvemos. Ya volvemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Esperen un momento para hablar de esas ventas y del dólar. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Central de Hilos te invita a la exposición de Navidad en su nueva sede Sabaneta del 16 al 19 de agosto. También encontrarás accesorios para confección y manualidades, hilos de confección, hilos para manualidades, lanas, coral, macramé, terlenca, crochet, aguja, tijeras y accesorios en general para confección y las manualidades. Teléfono 604-480-7468.
quedan 2 minuticos y le voy a leer lo que nos dice uno de nuestros televidentes más fieles, don Germán Vélez. La ejecución del gobierno es casi nula. En infraestructura no llega al 17% y en el Ministerio del Medio Ambiente hay más de 700 proyectos en espera de trámites hace casi un año. Y entre otras, que era la noticia que me Nacho, va- y qué pena, antes de la noticia, a propósito de eso que usted menciona, es que uno a la postre, vuelvo y lo digo en campaña y lo diré ahora, uno de los gobernantes no los debe elegir siquiera por el programa de gobierno. Es un requisito que todos presentan, pero es que el papel puede con todo. Usted los gobernantes los debe elegir es por la gestión que han tenido anteriormente cuando han ocupado cargos. Ah, pero ahí sí le va mal. ¿Y cuál fue la gestión de No Gustavo podríamos seguir Petro a nadie, cuando fue alcalde de Bogotá, Nacho? ¿Cuál fue la gestión? Nada. Nada, poca. Entonces usted no puede esperar que alguien que hizo muy poco en Bogotá haga mucho a nivel nacional. Muy bien. Es ilógico. Y con el otro tema, Nacho, sí, a lo que le iba a contar, tiene que ver con unos datos entregados nada menos por el DANE hoy, que tiene que ver con las ventas del comercio minorista y la producción de la industria manufacturera y datos en generales del sector productivo a nivel nacional. Empiezo por esto último y le cuento. Al mes de junio, 31 de 39 actividades que mide el DANE presentan cifras negativas. En el semestre, en los primeros 6 meses del año, 27 de 39 actividades que mide el DANE presentan cifras negativas. Ojo pues, es que sí, en sí. el semestre. Sí, sí. Las ventas del comercio minorista, incluido ahí el tema de vehículos, caen el 11.9%. Y la producción de la industria manufacturera cae el 4.8%. Cifras bien negativas. ¿El dólar estuvo como muy estable hoy? El dólar estuvo muy estable, Nacho, estuvo levemente arriba de los 4.000 pesos, se promedió en 4.030 pesos. Óigame, doña María Andrea Botero, deme la suya de cierre, por favor. ¿Cuál, Nacho? ¿Cuál me Cualquiera, falta? la que usted quiera. Bueno, ¿Cuál me falta? ¿le gusta pintar mandalas? Ah, bueno, Veo Nacho. que sí tiene. Sí, Ah, sí, sí, bueno, sí, sí, es que entonces. se me Y va. una muy buena. Rápido, rápido. ¿quién escoge El la noche? 26 de julio en el Consejo de Medellín hubo un debate de control político para revisar cómo iba la ejecución del presupuesto y se estaba debatiendo si transferían o no más dinero de EPM a la alcaldía. En ese momento, la directora de planeación, la señora Andrea Cecilia Salazar, cuando el concejal Sebastián López estaba haciendo la intervención y cuestionándola, pues la señora que ustedes ven en pantalla, y hay un video circulando también en redes por esto, estaba pintando un mandala en su dispositivo electrónico y presuntamente no le estaba prestando atención. Esta situación llamó la atención de la Procuraduría General de la Nación, por lo que le abrió una investigación para poder Mírenla. verificar si ella estaba entonces evadiendo sus funciones. Ese es el video donde ella se ve pintando el mandala y no presta atención a la sesión. A usted muchas gracias por habernos acompañado. Mañana nos vemos en la primera mesa opinión de Antioquia.